Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esto es Consenso. Hay mucha información para compartir con todos ustedes. Vamos a estar en vivo durante la próxima hora. Ya, sí, todo el mundo lo sabe, es un día políticamente muy cargado. Las miradas están puestas en la comisión que va a avanzar acerca de la posibilidad de que haya una sesión mañana. Así que estamos pendientes de esa situación. Actualizamos los títulos de esta hora y enseguida presentamos al equipo. Legislación de Trabajo y Presupuesto y Hacienda, reunión conjunta a partir de las 2 de la tarde. Se va a tratar el proyecto de modernización laboral. Sesiones extraordinarias. El gobierno extendió por un día el periodo para poder habilitar dictamen y tratamiento de la ley de modernización laboral. Ley de financiamiento universitario y recomposición del salario docente. Se sumó al temario un proyecto que quedará para marzo. Gonza, Jessy, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, Meli. Miro para allá primero para ordenar, pero bueno, tendré que darle la bienvenida a Jessy primero. ¿Cómo andás, Gon? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, qué día cargado, ¿no? De todo está pasando. ¿Recargaste energía? Yo sí, me parece que las agoto hoy, pero sí, totalmente. Bueno. ¿Cómo andas, Jessy? Bien, muy bien, qué bueno que estés de nuevo. Lo mismo para mí, compartir con ustedes un año más aquí en DTV, bueno, tratando de contar cómo es este camino de recorrido de las leyes. Recién comentábamos antes de empezar estos minutitos previos que acaba de dar una conferencia de prensa la CGT. Esto también se encuadra con lo que puede pasar a partir de hoy a las 0 horas. Sí, en la comisión de hoy hay dictamen y mañana hay sesión. Bueno, la CGT ya anunció que va a haber un paro total de actividades de todos los sindicatos que están denunciando que este proyecto de ley de la modernización laboral va en contra de los derechos adquiridos de los trabajadores. Esto preocupa mucho. Dieron algunas cifras, algunas estadísticas recién en conferencia de prensa, un poco para darle un contexto a la medida que van a llevar adelante. Sí, importante también aclarar y remarcar que no pasa solamente por una cuestión de si se elimina o se modifica hoy en la comisión el artículo 44, que era uno de los temas de debate más profundo en las últimas horas, sobre lo que implican las licencias, las aclaraciones que han hecho en los medios de comunicación los dirigentes más importantes del oficialismo. Ejemplo, Patricia Bullrich, que ha tomado un poco el bastión de aclarar esa situación. Sí. La voz cantante, y además también por las críticas, no solamente críticas, sino declaraciones de no acompañamiento al proyecto de la reforma laboral en el caso de que, no a la reforma laboral en general, sino al artículo 44 en caso de que continúe a disposición dentro del texto. Es decir, son situaciones diferentes porque también había una especie de pregunta, consulta, si en referencia a ese artículo se iba a modificar algo el paro de la CGT, pero en este caso no depende de eso y va a ser más profundo el pensamiento general sobre esta movilización. Sí, y hoy además la actividad en la comisión va en sintonía y no va a estar al margen de la noticia triste, ¿no?, del cierre de la fábrica de neumáticos FATE, que también muchos de los diputados que tienen que participar hoy de esta comisión o que quieren hacerlo, están acompañando a esos trabajadores que están bueno, a la espera de ver qué es lo que sucede, porque bueno, si bien la empresa cerró y explicó los motivos y también dijo que iban a indemnizar y a cumplir con todas las responsabilidades de los trabajadores, bueno, esto cae justo en, digamos, el contexto político en el cual se debate esta ley de modernización laboral, con lo que algunos sectores creen que trae esta ley aparejado, ¿no? Sí, así es. Aparte, recordemos que este proyecto de modernización laboral ingresó en el mes de diciembre, estaban las fiestas, vinieron las vacaciones, no estuvo tanto en debate públicamente, ¿no?, en la agenda pública, digo, de la información que circulaba de qué se trataba este proyecto, y a partir de la media sanción que se obtuvo en el Senado,
pareciera como que la población empezó a enterarse mucho más de cuáles eran los contenidos de esta reforma, que tiene más de 200 artículos, cambia muchísimas leyes, la ley de convenio colectivo de trabajo, la ley de asociaciones sindicales, crea regímenes nuevos, crea un fondo de asistencia laboral para fondear los despidos, que afecta a las jubilaciones. Bueno, hace un traspaso también de la justicia, eso se incorporó en el Senado, Ciudad de Buenos Aires. De la justicia nacional laboral a el distrito de la Ciudad de Buenos Aires, que ahí el tema es que quién elige los jueces. Si pasa la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, los jueces los elige la legislatura porteña, donde hay mayorías del PRO, la Libertad Avanza, entonces también ahí, ahí tiene, digamos, es muy amplia el proyecto de modernización laboral, y en estos momentos, bueno, entre lo de FATE, que ocurrió en el día de hoy, también se ve, bueno, se va a hacer un proyecto donde se busca cambiar la forma de indemnizar, reducir las licencias, bueno, y están cerrando empresas y empieza a generar algunas dudas. Sí, recién, ahora vos nos vas a contar qué cambios se planean introducir en esta ley de modernización laboral, pero lo que te quiero consultar en este sentido, porque desde lo que tiene que ver con la técnica parlamentaria, ¿qué supone la eliminación entera de un artículo? Porque hay confusión al respecto. Algunos dicen que, bueno, que digamos, si vos no estás modificando, debatiendo y estás eliminando, no se interpreta como la necesidad de que vuelva necesariamente al Senado. Pero vos me estabas explicando todo lo contrario. No, sí, cualquier modificación, esto está establecido en la Constitución Nacional, Meli, artículo 81, si no recuerdo mal, que dice, bueno, cómo es el trayecto, digamos, para que una ley pueda sancionarse, cómo es el camino que tiene que hacer, y en el caso de una modificación de la Cámara Revisora, que en este caso es la Cámara de Diputados, tiene que volver a la Cámara de origen, sea un agregado, sea eliminar un artículo, un título o una parte de un artículo. Sea, cualquier de esos casos es considerado una modificación, con lo cual tiene que volver al Senado para la sanción definitiva. Después lo que hace el Senado es decir, yo acepto, solamente lo que puedo hacer es aceptar o rechazar lo que modificó la Cámara de Diputados. No puede hacer ningún agregado, modificación nueva. ¿Sí? Solo se tiene que pronunciar sobre lo que dijo la Cámara de Diputados. Ahora, ahí hay un tema con los tiempos también de las sesiones extraordinarias, que eso es lo que quería aclarar también, porque nosotros tenemos sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero. ¿Sí? El 1 de marzo es el discurso presidencial de Javier Milei, apertura de el año legislativo, y aparte del gobierno de Javier Milei quiere mostrar sus triunfos de reforma laboral y régimen penal juvenil, ¿no? Los dos proyectos insignia de este periodo. Ahora, por reglamento, en la Cámara de Diputados, hoy, 18 de febrero, es el último día para poder emitir dictamen. Que son 10 días antes. De cualquiera de los temas, claro, porque son 10 días antes de que termine el periodo extraordinario. Ahora porque lo extendió de manera oficial en el boletín oficial por un día, que era el título principal que tuvimos hoy, que es lo extendió desde el 27 viernes al sábado 28 para que hoy se pueda emitir dictamen. Claro, bueno, entonces ahí, dos aclaraciones más. Mañana probablemente tengan que hacer sí o sí la convocatoria a la sesión también en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque se viene comentando, salió tapa de todos los diarios hoy, que va a haber una modificación sobre todo en el artículo de licencias por enfermedad. Hay que ver si hay más. Ahora los vamos a repasar en qué consiste ese artículo. Ahora bien, el Senado... en el Senado tiene que volver a ir a comisión con las modificaciones que hizo diputados. Y por el reglamento del Senado tienen que pasar 7 días entre la comisión y la sesión. Es algo específico del Senado, con lo cual los tiempos obligatoriamente para hacerlo antes de que termine el periodo extraordinario. Todo esto que vos estás explicando, perdón la interrupción, es porque la interpretación política es que se preveía que para el discurso del año parlamentario que va a dar el presidente de la Nación, quería de alguna manera destacar, ¿no? Estos logros del gobierno, habida cuenta de algo que muchas veces se intentó, que era una ley de modernización laboral o de reforma laboral, pero nunca ningún gobierno había conseguido, ¿no?
digamos, esta pelea del día a día, la interpretación política es que tiene que calzar con la apertura del año legislativo y que en el discurso está estimado que se iba a hacer foco en que este es el gobierno que ha conseguido mayor cantidad de reformas, Claro. como nunca otro lo ha conseguido, sobre todo destacando que es un gobierno que políticamente es muy joven. Políticamente Claro. me refiero a que quienes integran el gobierno son personas que por ahí vienen de otros sectores y que no venían formados en la política, entonces que no se necesita de un gran recorrido en la política argentina para lograr reformas, sino en la voluntad y la determinación para hacerlo. Ujú. Claro, igual hay muchos que vienen de otros gobiernos, ¿no? Que tienen mucha Sí, pero experiencia en como Sí, funcionarios. pero lo estoy diciendo, obviamente, en términos Sí. muy generales, pero un poco como que el mensaje que se quiere dar, está comentando, es este. Claro, Bueno, así pero es. esa última aclaración que te faltaba completar, Jessy, es muy importante, teniendo en cuenta también los tiempos que puede llegar a tener, no solamente la jornada de hoy, sino si se convoca rápidamente, entiendo que posiblemente sea para un horario más alejado de la mañana, el de la sesión del jueves, mañana, ¿cuándo pueda llegar a terminar esa sesión? Porque si rápidamente esa sesión tiene un efectivo cumplimiento para lo que decía el gobierno, esté o no el artículo 44, haya una modificación Hola. en el artículo 44, el tema es que al otro día, rápidamente, que era lo que ibas a completar vos, el Senado tiene que actuar Ahora rápidamente. te hago una Claro, pregunta. sí. ¿Cómo hace? Ahora voy a las placas, perdón, Sí, no, perdón no, a todos. tranquila. Sí, sí, hay ¿Cómo mucha haces información. para conseguir o lograr celebrar una sesión un día donde la CGT te va a parar absolutamente todas las actividades? Teniendo en cuenta que también me imagino en el medio está el gremio de los trabajadores parlamentarios, que son condición sine qua non para que se dé la sesión. Y en eso está trabajando en estos momentos la presidencia de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la presencia de los diputados se va a garantizar. No, eso es lo más sencillo, pero de lo que va a pronto tener los más trabajadores complicado, parlamentarios- claro, sí, así es. Bueno, veremos, o sea, es parte de lo que va a tener que seguramente Ok. negociar. Ahora, la sesión no tiene margen porque para que el Senado pueda dar la sanción definitiva, aceptando o rechazando los cambios, tiene que sí o sí sesionar el 27 de febrero. 7 días antes de eso, que es lo reglamentario, es el 20 de febrero, o sea, este viernes. Claro. El Senado nunca trabaja los viernes, en general, va a tener que trabajar este viernes para poder ir a comisión, porque la única manera de ir directo al recinto en el Senado sin pasar por la comisión es tener 2/3. Un número difícil, porque 2/3 del Senado son 48 voluntades. El proyecto de modernización laboral en el Senado salió con 42 votos. Es difícil en este momento donde empiezan también eso, hay despido, un cierre de fábrica como FATE, hubo mucho revuelo por el artículo de las licencias, que el oficialismo consiga más votos que los que tuvo en la media sanción. el Pero derecho a ahí huelga complicado. también. Ahí reglamentariamente es las firmas de los del dictamen o el quórum. No, yo digo que Y en para caso vos, de que de ir quiera sobre ir tablas. sin pasar por comisión. Claro. Sí, por eso. No, sin ahí pasar necesitas por comisión. 2/3 que según dice Jessy, a la luz de lo que pasó en la última sesión, estarían un poco lejos de Claro, esos que 2/3. se convoque una sesión, que haya quórum normal, pero para la votación Exacto. tendría que darse con 2/3 Claro. de los Jessy, presentes. Claro. vamos a adelantar el tema de las placas para no quedarnos sin tiempo, que está Dale. buenísimo porque va a aclarar un poco lo que va a pasar a partir de hoy en la comisión. Sí, bueno, ahí decíamos, la media sanción repasábamos, la votación en general, porque después en particular hubo algunos cambios, fue 42 voluntades a 30 y con eso, bueno, se pudo pasar a la votación en particular. Vamos ahora a ver cuáles son los puntos que tuvieron menos votos en la Cámara Alta y que están siendo un poco discutidos y con posibilidad de modificarse. Decíamos, artículo 44, el más debatido durante estas horas, cambios en las licencias por enfermedad. En el Senado se votó por título, no por artículo. Entonces, en el título 1 hay una serie de modificaciones muy importantes a la ley de contrato de trabajo, entre ellas, por ejemplo, ahí también está banco de horas, el tema de las vacaciones, bueno, hay un montón de otros puntos. Ahora, también se incluyó en este título 1 los cambios en las licencias. ¿Qué es lo que plantea? Hoy en día vos te enfermas o tenés algún accidente, te pagan el 100% del sueldo y la licencia te la dan por 3 meses si tenés menos de 5 años de antigüedad o 6 meses si tenés más de 5 años de antigüedad. Eso con este artículo cambia. ¿Cómo?
dicen, ya no te van a pagar más el 100% de la licencia, te van a pagar el 50% del sueldo si vos fuiste negligente, digamos, o tuviste que ver con el accidente que tuviste. Por ejemplo, el ejemplo que dio el ministro Sturzenegger es jugando al fútbol. Bueno, ahí te van a pagar el 50%. Y si, por ejemplo, es algo que te excede a vos, que vos no tuviste como animosidad, digamos, para tenerlo, como por ejemplo, no sé, un cáncer, un problema oncológico, bueno, ahí ya no te van a pagar el 100, te van a pagar el 75%. Y además, dicen, van a ser 3 meses la licencia en caso de que no tengas familia a cargo, y 6 meses si tenés familia a cargo. Ahora, una vez pasados los 6 meses, ya no te cubre más la licencia, o volvés a trabajar o te pagan 0 directamente, ¿sí? Entonces, este es el cambio que generó mucho revuelo. No estaba en el proyecto original del Poder Ejecutivo, se incorporó el mismo día de la sesión en el Senado, que digo, los periodistas, los senadores de la oposición recibieron el texto al momento de la votación, es decir, que no se conocían, o sea, eran trascendidos, pero bueno, fue ese día que se incorporó, entonces no hubo tampoco mucho tiempo para debatirlo, eso es otro de los cuestionamientos, con lo cual muchos de los bloques que en el Senado sí lo votaron, ahora están diciendo acá en diputados que no lo van a votar, que no van a acompañar. Entonces, la decisión del oficialismo, del gobierno, es, para evitar que se caiga todo el resto de la ley, directamente intentar quitar este artículo, que lo va a hacer vamos a ver si lo hace en el plenario de comisiones del día de hoy. Así que este es uno de los cambios que es casi seguro que se va a producir, ¿sí? ¿Y por qué se supone que sucedió eso, que apareció ese artículo? ¿Es el resultado de un error? ¿Es el resultado de, no sé, alguna otra intencionalidad que por ahí no está dentro del plano de lo visible? ¿Qué puede responder? O sea, sé que es una pregunta complicada, porque no hay una única respuesta y es interpretativa, y tampoco, digamos, tu opinión es recontravaliosa, pero por ahí no tenés una opinión sobre esto o no tenés información. Fue parte, sí, estuve en el Senado y pregunté, porque todavía cuando no había generado tanto revuelo, pero me había llamado la atención cuando leí que estaba entre los trascendidos que podía estar este cambio, y desde el Senado fue el radicalismo el que se adjudicó la propuesta de incorporar este cambio. Ahora, después dicen que, bueno, también hay funcionarios como Sturzenegger, incluso la propia Patricia Bullrich. Digamos, la verdad es que ya a esta altura no sé, claro. No importa tanto quién lo haya incorporado, me parece, sino que hubo acuerdo entre funcionarios del Poder Ejecutivo y los bloques que venían acompañando, digamos, de incorporarlo, y que es algo incluso, por lo menos del radicalismo, dicen, fue algo conversado en el Consejo de Mayo. Nosotros venimos hablando sobre el problema de los certificados truchos, las licencias psiquiátricas. Bueno, le dan como una explicación por ese lado. Ese contexto, claro. Esto también está bueno que vos lo traes, porque, digamos, lo que se comenta mucho es que, digamos, después de la pandemia, muchas personas que se resistían a volver a sus trabajos porque les quedaba incómodo, porque se habían adoptado otras modalidades o porque habían conseguido otros trabajos mientras cumplían con el horario formal de su trabajo, generaban vericuetos para prolongar licencias. Pero bueno, de nuevo, son como cosas que se van diciendo y que van circulando, pero tampoco hay una cifra concreta respecto de cuántos son esos certificados, claro, que no se corresponden con situaciones reales de la salud. Y también hay otra cuestión. Hasta la pandemia solamente tomábamos como situaciones de licencia médica cualquier cuestión solamente biológica, por así decirlo, ¿no? Biomédica, claro, pero no teníamos en cuenta prácticamente cuestiones vinculadas a la salud mental, que así muchas personas también, como consecuencia o a propósito de haber, verse seriamente afectadas por lo que supuso el aislamiento que se impuso, bueno, empezaron con trastornos psicológicos o psíquicos que les restringía o los ponía en una situación de menos rendimiento laboral. Claro. Y de esto también se empezó a hablar un poco más.
Sí, sí, por supuesto. Si te parece, Meli, para Dale. poder terminar, hacemos un repaso más rápido. Sí. Dos posibles o dos puntos que están más en cuestión. Uno está en el título 26, que en el Senado tuvo 38 votos a favor, es decir, menos que en la votación general, y 31 en contra, que es el artículo, sobre todo 198, donde se incluye la derogación del Estatuto del Periodista. Hay derogaciones de otros estatutos profesionales que lo que hacen es, por ejemplo, dar una indemnización especial para que no se pueda despedir por lo que ideológicamente, claro. Después también está en este título el financiamiento al cine, al Inca, que es quitarle fuentes de financiamiento. También hay asociaciones de actores que están también peleando por este punto. Es otro de los que genera un poco de polémica y hay algunos diputados que no quieren acompañar este título, con lo cual habrá que ver cómo sale en la comisión el debate. Y por último, vamos a ver en el título 2, que es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, FAL, que en el Senado tuvo 41 votos a favor, 31 en contra. Este Fondo de Asistencia Laboral es un fondo para pagar despidos por indemnizaciones, que se va a financiar, según este proyecto de ley, con la plata del sistema previsional, es decir, lo que aporta cada empleador en contribuciones patronales que van al ANSES, en vez de ir al ANSES van a ir a este fondo de asistencia laboral. Ahora bien, hubo una modificación en el Senado que fue que en vez de que el 3% que se paga de contribuciones patronales al ANSES sea en la totalidad lo que vaya, que sea 2,5% en el caso de pequeñas empresas y un 1% en el caso de empresas más grandes. Pero sigue generando algunas dudas este título entero, porque se habla de que se está financiando el sistema jubilatorio de esta manera y que es para pagar despidos, y además que es un fondo que va a poder, valorizarse en el mundo financiero. Entonces también hay cuestionamientos con eso, similitudes con las AFJP, dicen algunos, así que este es otro de los puntos que puede ser más debatido en el día de hoy en comisiones. Bueno, hoy la CGT, ya en los minutitos finales antes de ir a la pausa o al primer corte, dijo concretamente que cuando ellos van a salir a la calle a protestar y expresarse, lo van a hacer en nombre de todos los trabajadores, no solamente los trabajadores registrados, sino la enorme cantidad de trabajadores que no están comprendidos en ningún régimen de contratación formal, pero que también forman parte de la economía del país, que son los trabajadores invisibles o informales. Ojo con esto, porque en este gran colectivo de trabajadores que por ahí va a partir de ahora a cambiar sus condiciones en función de esta ley, si es que prospera mañana, no están contemplados, por ejemplo, los trabajadores de las aplicaciones. Así que también ese es un enorme capítulo y tema para tener en cuenta. Hacemos la primera pausa de consenso, seguimos adelante y por supuesto, como ya saben, los ojos puestos en la comisión a ver qué es lo que sucede con el avance del debate por la ley de la modernización laboral. Ya volvemos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso?
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo.
En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bueno, seguimos adelante después de la pausa. Recién le preguntaba a los chicos, porque la idea es que hoy haya invitados especiales en la comisión. Estábamos repasando, digamos, no van a ser solamente los diputados los que se reúnan alrededor de esta comisión para debatir el proyecto. Van a tener un tiempo para eso, pero antes van a recibir invitados o especialistas. Ahí está todo preparado en la comisión a partir de las 2 de la tarde, a donde van a poder avanzar con este proyecto de modernización laboral. Y a grosso modo, ¿quiénes son los que se prevén que van a venir? Porque los abogados laboralistas ya pasaron, o sea que esos no. No, y todavía aquí en la Cámara de Diputados no hubo debate sobre la modernización laboral, fue solo en el Senado. Claro. Entonces quieren hacer, esto es un plenario de comisiones de legislación del trabajo que preside Lisandro Almirón y de presupuesto y hacienda que preside Berti Venegas Lynch. Va a ser un nuevo desafío un poco también para Lisandro Almirón. Sí, en lo que es una cabecera, por además, eso, es trabajo. El primer trabajo fuerte como presidente de legislación laboral, que es muy breve, ¿no? Es decir, pasó hace muy poco tiempo la designación y ya rápidamente se encuentra con esta fuerte comisión. Esa comisión era de Martín Tetaz. Claro. La de legislación del trabajo, sí. La presidía. La presidía tuvo, recordemos, muchos conflictos para convocar. No nos olvidemos cuando se trataba dentro de lo que se hablaba ya de la independización de los trabajadores para con los gremios, esto de la cuota solidaria. La reducción de la jornada laboral. También al mismo tiempo. Era como eso, si querés, más el eje de la reforma, a ver si ese proyecto de reducción de jornada, que son experiencias que digamos, sí se discuten en otras partes de Latinoamérica sobre todo, y va a traer lo que en el fondo muchos están diciendo que esta ley tal vez no produzca, que es mejores condiciones de trabajo para los empleadores, para que justamente haya mayor producción, mayor empleabilidad y atractivo de inversiones, ¿no? Claro. En el fondo, creo que nadie desconoce que el contexto político en el cual se debate esta ley y el contexto económico es un contexto complejo, donde, bueno, como decíamos recién, incluso haciendo, esto ya más forma parte de las interpretaciones, ¿no? La coincidencia o la característica coincidente del cierre de una empresa muy importante con el día donde, bueno, se va a conocer si finalmente se puede dar la sesión de mañana, que, como explicábamos hace un rato, se pretende que todo esto encaje para la apertura del nuevo año legislativo, ¿no? Que es una ley que le importa mucho al Poder Ejecutivo. Está mirando muy de cerca. Sí, así es, le importa mucho el Poder Ejecutivo y también, bueno, hay sectores de la oposición que también les interesa mucho tratar de evitar que se sancione este proyecto de modernización laboral. Y, por ejemplo, dentro de los invitados que se está pensando para el día de hoy, porque cada bloque presenta su propuesta de invitados, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, de Unión por la Patria presentaron para que venga la CGT, CTA de los Trabajadores, CTA
parte autónoma, CIPREVA, que es el sindicato de prensa, también el sindicato de viajantes, que es otro de los estatutos que se propone derogar en el último título de la media sanción de modernización laboral, ADIMRA, que son los industriales metalúrgicos, también foros de abogados y asociaciones de magistrados. Y después, por ejemplo, del lado de la izquierda del Frente de Izquierda estaban proponiendo que participen trabajadores, por ejemplo, de una alimenticia. Hay que ver si con todo esto de FATE también hay alguna presencia desde ahí. Hoy temprano, justo haciendo zapping en los distintos canales de noticias, estaba haciendo declaraciones el diputado Yasky, que estaba en la puerta de la fábrica FATE, respaldando a los trabajadores. También estaba Nicolás del Caño, y ellos hicieron mención justamente que la intención era llevar un grupo de trabajadores ex trabajadores ahora de FATE a la comisión de hoy, porque, digamos, están denunciando que la voz de los trabajadores, la voz de los obreros no está representada, ya que cuestionan o lo que estaban denunciando, por lo menos en las declaraciones periodísticas, es que de alguna manera la CGT negoció en silencio, digamos, dándole la espalda a las bases de trabajadores, esta ley de reforma laboral que desde el punto de vista de la izquierda no favorece en ningún aspecto los derechos, digamos, ya adquiridos de los trabajadores. Entonces, como que creen una condición necesaria que la voz de los trabajadores esté representada en estas comisiones donde van a avanzar con esto que explicabas hace un rato vos, que son las modificaciones de la ley. Claro, sí, hoy tienen que, o sea, decíamos, sí o sí tienen que sacar dictamen para poder llegar con los tiempos reglamentarios, para aprobarla, digamos, dentro de lo que son las sesiones extraordinarias, y está previsto que desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde hablen los expositores, los invitados que hizo cada bloque. Hay que ver desde el oficialismo si... ¿Le habilitan esos invitados? No, si desde el oficialismo proponen invitados también, porque una de las críticas que se ha escuchado durante estos días es no encontraron a ningún trabajador que pueda defender esta modernización laboral. Entonces hay que ver si traen defensores de la modernización laboral, que incluso seguramente le van a preguntar que expliquen lo del artículo 44 de las licencias, por qué lo incluyeron. Entonces, bueno, ahí hasta las 5 de la tarde, expositores, y después van a intentar sacar el dictamen. Ok. Gonza, vos también habías traído para el día de hoy, que va en sintonía de todo esto que estamos conversando, es cómo se va a armar la agenda parlamentaria. Y claro, exacto, Meli, que es una hipótesis, en realidad, porque estamos ahí como siguiendo el minuto a minuto de qué es lo que sucede en el campo de la arena política. Ahí se va a terminar de debatir todo. Claro, exacto. Lo que traje, Meli, es un poco en potencial algunas cosas, porque tenemos que ir armando la agenda legislativa no solamente en diputados, sino en el Senado, porque lo que pasa en diputados después hace un eco o tiene una repercusión en el Senado, sea por la actividad que tenga que generar dicha Cámara o por lo que pueda llegar a tener que hacer rápidamente por los tiempos, que un poco lo habíamos hablado con Jessy, y es muy importante realmente tener en cuenta algunos detalles, y por eso, para poner un poco sobre la mesa prolijamente qué es lo que va a suceder de aquí hasta el cierre del periodo extraordinario, que puede agregarse alguna cuestión, y sí, siempre se puede agregar, pero vamos a repasar justamente algunos de los temas más importantes a tener en cuenta respecto a lo que tiene que ver con la agenda, no solamente de aquí, de la Cámara de Diputados, sino además también con lo que pueda llegar a suceder en el Senado, por esto que decíamos que es realmente muy importante la relación y el vínculo entre ambas. A ver. Lo primero que hay que destacar es lo que va a suceder hoy, a partir de las 14, donde en la sala C se va a estar generando arriba nuestro, precisamente en la sala C, en la sala 2, perdón, del anexo C, la reunión conjunta de presupuesto de Hacienda y legislación del trabajo para lo que es la posibilidad de generar un dictamen sobre reforma laboral que ya tiene la media sanción en el Senado, que solamente le falta a diputados su tratamiento para que pueda convertirse en ley. Miren lo que estamos hablando, para convertirse en ley. Estamos hablando de una reforma laboral que está con algunas observaciones y demás a un paso, básicamente, de convertirse en ley, lo cual, ya a decirlo, genera un título importante.
Cuestión que hoy a las 14 se va a tratar y se va a poner el foco sobre todo en escuchar a los invitados, en escuchar a distintos referentes, importantísimo esto que decía Jessy recién, de también qué va a pasar con invitados que puedan llegar a venir y que hayan sido propuestos por el oficialismo para defender este proyecto, porque también esto es realmente muy importante. Decíamos también, importante tarea para Lisandro Almirón, como presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, por primera vez habiendo sido electo hace muy poquito tiempo. Y Berti Venegas Lynch ya sumando vasta experiencia, ¿no? Podríamos decir, con el tratamiento del presupuesto en el medio en esta Comisión de Presupuesto y de Hacienda como presidente. Vamos a ir a la siguiente placa, porque esto es lo primero. Hoy a las 14, esta reunión. Otro tema importante. Decíamos, ¿por qué es importante que hoy pueda llegar a haber dictamen? Bueno, porque el gobierno nacional oficializó la extensión del periodo extraordinario, que recordemos estaba convocado hasta el sábado 27 de febrero, viernes, y lo extendió hasta el sábado 28 de febrero, justamente un día antes de la apertura de sesiones ordinarias, para que justamente se cuenten 10 días antes del cierre del periodo extraordinario, 18 de febrero contra el 28 de febrero, son 10 días justos para que hoy se pueda emitir dictamen y después darle libre tratamiento en una posible sesión. Posible sesión, mañana, jueves, claro, por eso hablábamos de este tratamiento rápido, este tratamiento express, que algunos legisladores tal vez no están de acuerdo y tienen sus claras críticas ante esta posibilidad. Mañana sería el día de la sesión donde se le podría dar la aprobación completa, pero con todo este debate que se generó, de lo que nos contaba también Jessy más al comienzo del artículo 44, respecto a lo que tiene que ver con las licencias y estos porcentajes de los salarios que cobrarían las personas que tengan alguna lesión, inclusive por alguna cuestión que no sea meritoria, pero que de todas maneras genera por lo menos o generó la posibilidad de que muchos referentes del oficialismo tengan que salir a aclarar que esta situación iba a ser o eliminada respecto a lo que tiene que ver con el artículo 44 o que iba a tener un tratamiento, una modificación, porque inclusive han salido a esbozar declaraciones en contra, no solamente Cristian Ritondo por parte del PRO, que ahí perderían por lo menos 12 votos, sino el propio gobernador de Salta, Sáenz, que no solamente habló por Innovación Federal, sino que habló de también lo que podía llegar a ser la repercusión que esto tenga, por ejemplo, en distintos bloques pequeños que suman muchos votos, como Elijo Catamarca, como puede ser, por ejemplo, también Independencia, que es el bloque de los 3 diputados de Tucumán. Es decir, perderían muchos votos con este artículo incluido, por ende será seguramente uno de los temas de debate, de mucho enojo también por parte del oficialismo, de Unión por la Patria, por parte de estas declaraciones de andar negando un artículo y no otros de la reforma laboral. Pero bueno, será un debate que lo veremos hoy en vivo aquí por la pantalla de Diputados Televisión y estaremos trabajando en la previa también allí. Bueno, entonces con esta cuestión, si será este cronograma que veníamos contando, hoy comisión con la posibilidad de que se emita un dictamen, mañana sesión sobre ese dictamen. Si se elimina, modifica este artículo 44, bien lo aclaraba Jessy en el primer bloque, tiene que volver al Senado. Y el Senado es quien tendrá que tomar la posta. Tomando la posta, y ahora abrimos un paréntesis porque es importante, tendrá que emitir el dictamen el mismo viernes, es decir, esta semana. El Senado tendrá que estar atento a lo que suceda mañana en diputados con la sesión. Si se da la aprobación, la segunda sanción, pero con esta modificación, tiene que ir a la comisión en el Senado y luego, pasados los 7 días, el próximo viernes 27 de febrero posiblemente sesión en el Senado. Pero además en el Senado, también en la Cámara Alta, hoy hay comisiones, por ejemplo a las 5 de la tarde de Relaciones Exteriores y Culto. Se va a tratar otro de los proyectos que estaba incluido dentro del temario de las extraordinarias, la elección de autoridades para buscar el acuerdo, la aprobación, la otra media sanción que le falta, el acuerdo Mercosur y Unión Europea, que salió con una aprobación importante aquí en la Cámara de Diputados, 203 votos, con una ruptura dentro del bloque de Unión por la Patria, dentro de la votación del mismo. El jueves también en el Senado, pese a que tiene que estar atento a lo que suceda mañana en la sesión, si es que se da, el jueves a las 11 el Senado
también tratará el tema de el embajador extraordinario y plenipotenciario de Fernando Iglesias, otro de los temas que también estaba ahí a la vanguardia de poder ser tratado en el periodo extraordinario. Y ahora sí, pasamos a la siguiente placa. El jueves 14:30 también habrá comisiones de justicia, asuntos penales y presupuesto de Hacienda por esto que hacíamos mención. Si el gobierno nacional pretende, por lo menos dentro del discurso de Javier Milei, lograr obtener la posibilidad de aprobar, por un lado, la reforma laboral con lo que eso implica, sin el artículo 44, con la modificación o como sea, pero aprobado, y además la posibilidad de emitir dictamen sobre el régimen penal juvenil, mañana jueves a las 14:30, lo cual le daría tiempo para que la próxima semana... Pero para ahí me perdí una cosa, Sí. por lo que explicaba Jessy de los tiempos. ¿Puede emitir dictamen el jueves? Sí, Sí, el Senado El sí. Senado El sí. Senado sí. Claro. Sí, el Senado no tiene esa restricción que tiene la Cámara de Diputados. Y No ahí tienen lo- que estar esos 10 días No. previos al cierre del año, Así es. del periodo extraordinario. Claro, o sea, el Senado no tiene esos 10 días que sí tiene El que cumplir diputados. la Cámara de Diputados, y en el caso de los 7 días que tienen que pasar entre dictamen, que es otra cuestión de reglamento, entre dictamen y sesión, es solo en el Senado. En Es solo en el Diputados Senado. no tiene Ok, que pasar. son Por como eso- dos, Sí. dos cuestiones reglamentarias, pero distintas. Por eso, hoy se puede dar dictamen hoy, sesión mañana en diputados, sin la necesidad de esos 7 días en el medio, Exacto. que en el Senado sí sucede. Y acá Claro. hay otro dato importante, y Jessy capaz me puede ayudar a ver si hay alguna información al respecto. Si mañana jueves, 14:30, se da la aprobación del dictamen, se emite el dictamen en el Senado, tiene que contar 7 días, por ende, a partir del jueves de la semana próxima, jueves 26 de febrero, Claro. podrían darse dos cuestiones. Una sesión el jueves 26 y una sesión el viernes 27, por estos dos temas, o los dos temas en una misma sesión, viernes 27. Y el régimen penal juvenil es una ley que, digamos, junta más voluntades que reforma laboral. Entiendo que sí. Sí. Sí, 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 seguramente. sí. Y además porque socialmente me parece que está más acompañada, digo, el momento, ¿no? La cantidad de casos a donde quedó en extrema evidencia que hay un problema gigante con los menores que terminan teniendo problemas con la ley. Yo lo digo de esa manera genérica porque, digamos, en realidad lo que preocupa son aquellos que terminan matando, ¿no? Los que terminan, como dice este gobierno, involucrados en delitos de adultos. Ujú. Acá me parece que hay mucho más respaldo social y creo que prácticamente por algunas cuestiones muy, muy, muy puntuales, en general hay un consenso de que algo hay que hacer. Después, la realidad es que también deja muchas dudas sobre qué es lo que realmente esa ley, si se le da curso, va a poder subsanar respecto de el trasfondo social de por qué los menores terminan en estos contextos tan complejos. Sobre todo la gran duda es, bueno, si no hay presupuesto hoy para tener a los presos que están hoy, a la población carcelaria hoy, Claro. en condiciones, ¿qué es lo que está previsto para aquellos nuevos que sean tratados como tales? Aunque no van a estar mezclados con el resto de la población carcelaria, pero bueno, y Ya también... hubo un debate, Meli, respecto a que algunos diputados entienden que tal vez el presupuesto de un poquito más de 23.000 millones de pesos, como se busca presupuestariamente con el proyecto ya aprobado inclusive, que puede llegar a quedar corto en este aspecto. Sí. Bueno, veremos Sí, en definitiva cómo se Y aplica. sobre todo para todos los programas que no solamente hablan de la reclusión de las personas que terminan teniendo problemas con la ley, sino los programas que supone que se les dé un acompañamiento en los proyectos de excarcelación, donde vos ya tenés un menor que no podría estar más de 15 años privados de su libertad. Son personas que después a los 25 o 30 años van a salir de vuelta a la sociedad. Bueno, ¿a dónde? ¿No? ¿Cuáles son Claro. los programas que van a acompañar en todo caso que esas personas ya convertidas en seres adultos no sean profesionales del delito, sino que sean personas que puedan tener algún tipo de acompañamiento, incluso incluidos en el mercado laboral? Porque hoy realmente preguntás a cualquier ser humano de a pie si le daría trabajo a alguien que estuvo privado de su libertad
Y yo me atrevo a decirte que el 90% te diría, y no, trataría No de que no. estaría entre las prioridades. No sí. estaría entre las prioridades. Sí. Trataría de que si alguien me va a venir a cortar el pasto de mi casa y sé no sé si se lo quiero dar a alguien que estuvo 10 años preso porque robó un estéreo, no sé. Tampoco Claro. estaría 10 años por eso, pero digo, estoy diciendo en general. Cuando vos preguntas a boca de jarro eso, Sí, máximo 15 años. los menores sí, máximo 15 años. No podrían estar, tendrían que ir por la mínima Claro, de con la este pena de régimen los penal adultos, sí. es desde los 14 pueden ser, o sea, Privados de su privados de su libertad. libertad. Dicen que, bueno, sería la última opción y para delitos que son con penas graves, claro, delitos más graves, pero si no hay perpetua, sino hasta 15 años. Hasta que 15 igual 15 años. años para un menor de 14 es Sí, un montón. pues a los 30 años en promedio, para hacer una generalidad, saldrían de vuelta a la sociedad. Bueno, ¿a dónde? ¿A qué contexto? Si no digamos, ¿cuáles son los requerimientos para también conseguir eso? Supongo que completar estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Porque un poco también es preguntarse no solamente la cuestión punitivista o la sanción para aquello que no se acepta en una sociedad, sino también es cómo recuperás ese individuo. Ujú. Que Claro. en muchos casos lo hemos visto, vienen de contextos muy vulnerables que también tienen que ser atendidos por el Estado. Bueno, este es otro de los temas que nos preguntamos. Entiendo, todavía no hay una resolución para esto porque estamos hablando sobre supuestos y sobre cuestiones que todavía no pasaron. Es ver qué va a pasar la semana próxima en el Senado. Se puede dar estos dos panoramas. O dos sesiones, jueves y viernes. Jueves para la reforma, para el régimen penal juvenil. Viernes para reforma laboral y o acuerdo, todo para el viernes. acuerdo Y, Mercosur y claro, Unión Europea también también. es un punto importante Sí, para el también. discurso inaugural de Javier Milei. Me olvidé de mencionarlo Claro. porque es como parte de la bandera de la apertura al mundo, ¿no? Ujú, De bajar ujú. aranceles. Sí, y lo del viernes me parece, pienso, ¿no? Rápidamente, puede correr como por buen Carriles. río, por la cuestión de que tal vez lo del Senado para lo que viene de diputados no tiene mucho para tardar. No, en no, cuanto- eso va a ser rápido Claro, seguramente. entonces tal vez junten todos los temas para un día, para que sea claro. viernes, ¿no? Ya que el viernes sí o sí necesitan Sí. abrir el recinto. Sí, sí, incluso en el acuerdo de Unión Europea-Mercosur hay votos del peronismo. Acá, de hecho, el peronismo votó muy dividido Muy ese dividido. punto y hubo un sector que acompañó el acuerdo, otro que votó en contra, otro que se abstuvo, otro que se ausentó. Sí. Y tuvieron discursos también muy enfrentados entre sí los propios de Unión por la Patria. Así que se espera que el escenario en ese punto, en el Senado, también muestre divisiones, seguramente. Bueno, para ordenar y ya para despedirnos, hoy a las 2 de la tarde este plenario de comisiones, también a la espera de una reunión a la que fueron convocados algunas comisiones de trabajadores de la empresa FATE con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a ver si hay algo en ese sentido que se puede hacer y la expectativa sobre todo para aquellos invitados que fueron convocados por los distintos partidos políticos para darle debate a esto que hasta ahora ni siquiera tiene dictamen, pero la expectativa es que se consiga hoy cerca de las 6, 7 de la tarde y en adelante la posibilidad de que mañana esté la sesión, que todavía no está convocada, pero esté la sesión para darle debate a el dictamen que eventualmente se consiga hoy. Y un paro anunciado a partir de las 0 horas de hoy para defender el punto de vista de los trabajadores del rechazo a la promoción de esta ley de modernización laboral. En este contexto estamos y apenas es febrero. Sí, y pequeño dato para cerrar, Sí. Meli, porque lo hablamos en los títulos, el gobierno nacional, además de extender un día el periodo extraordinario, sumó a modo protocolar, Excepcional. protocolar importante también para ver si se puede empezar a tratar la semana próxima un proyecto sobre el presupuesto universitario, Bien, que va a tener su énfasis en marzo, pero que lo incluyó en las extraordinarias. Así que Perfecto. capaz la semana próxima tendremos detalles, Novedades sobre eso. todavía no está el texto. no ¿Sí? fuimos, se quedan en la pantalla de TV para que todo lo que pase en el Congreso se lo enteren a través de nosotros. Chau, hasta mañana.
función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso.